Ok, entonces nuevamente les doy una cordial bienvenida eh, un- a esta nueva sesión que tenemos en la noche de hoy. El objetivo de esta nueva sesión es que podamos interactuar y compartir un poco sobre el desarrollo de las evidencias que tenemos allí previstas para el componente de contabilidad. Entonces, es muy importante pues su participación. Ya hemos, si bien es cierto, ya hemos adelantado en el desarrollo y la construcción de las mismas, pues habrán detallitos que nos falten por ajustar. Entonces, para ello me permito compartirles pantalla, dándole nuevamente la apertura a la sesión de hoy, 16 de noviembre. Recordarles que estamos en la fase 3 de ejecución, estamos en la antepenúltima fase ya de formación. Darles, de acuerdo a la agencia, a la agenda, darles instrucciones sobre la competencia de contabilidad, sobre la apertura de la fase y específicamente sobre lo que tiene que ver el componente de contabilidad, el cronograma de ejecución, ¿verdad? Que es la fecha a las cuales tenemos plazo para la entrega de evidencias de manera oportuna, la guía de aprendizaje, las evidencias que tenemos para esta fase de contabilidad y el recorrido de ser necesario de los anexos y documentos de apoyo que tenemos para el desarrollo de la fase. Entonces, las evidencias que tenemos para esta fase son tres. Tenemos una presentación interactiva que ya la socializamos de los ingresos, costos y gastos. Tenemos una socialización del programador anual de obligaciones laborales, que también ya lo socializamos en la última sesión que tuvimos de contabilidad. Y tenemos el taller sobre hechos económicos, que es una tarea que, si bien es cierto, amerita de todo tipo de registros, pues se puede ir ejecutando desde la apertura de la fase, porque inicialmente tenemos parámetros y posteriormente registros. Entonces, esa es como el contenido que tenemos allí previsto dentro de la agenda del día. Permítanme un segundo. Pensé que alguien me estaba escribiendo. De acuerdo a lo que ya nosotros habíamos socializado, la guía anotaba dentro de sus instrucciones lo que debíamos de tener presente para la construcción de esas dos primeras evidencias, que es la presentación interactiva y el programador anual de obligaciones laborales. Entonces la guía pues nos llevaba a al desarrollo de ellas, nos hablaba para la primera evidencia, la lectura previa de todos estos anexos que tenemos allí, que son exactamente 15 anexos, y con esa lectura, pues nosotros podíamos darle respuesta a esa primera evidencia, que es sobre la presentación interactiva de ingresos, costos y gastos. Recordemos que allí involucramos el componente del manejo del inventario, cómo se calcula este y obviamente las potencialidades que tenemos con su uso, ¿verdad? La importancia que tiene, o las ventajas más bien, no digamos potencialidades, sino las ventajas que tienen las empresas cuando manejan un sistema de inventario. Si bien es cierto, los sistemas de inventario son manejados por software, es importante que nosotros conozcamos la dinámica, los métodos, porque lo que haremos dentro del área pues, es una revisión minuciosa de que los cálculos para efectos de costos estén bien, porque basados en esos cálculos de costos, pues se generan también los cálculos del impuesto, en este caso del IVA, también los cálculos de las retenciones, de los descuentos, ya sean condicionados o descuentos a pie de factura. Entonces es muy importante que hagamos una clara identificación de los costos, de los gastos
y obviamente de los ingresos. Entonces, esas partidas por sí solas pues generan la utilidad de la empresa y es allí donde radica la importancia de su evaluación. Posteriormente nos hablan sobre las obligaciones laborales, ¿verdad? Todo un compendio de obligaciones laborales y nos solicitan dentro de la segunda evidencia un programador de obligaciones laborales. Ese programador de obligaciones laborales lo que nos pide es que detallemos mes a mes cuáles son las responsabilidades que tiene la empresa con respecto al personal, con respecto a sus nóminas, a sus prestaciones sociales, a su seguridad social, a los anuncios de terminaciones de contratos, a su dotación, ¿verdad? Entonces, allí lo que estamos haciendo es una identificación de en qué momento debemos generar las causaciones, las liquidaciones, los pagos para efectos de prestaciones sociales y seguridad social. Entonces es muy importante que como área de contable pues identifiquemos cada una de estas, ya que con ello vamos a poder determinar qué compromisos está cumpliendo la empresa, ¿verdad? Con su empleado a la luz de la norma. Entonces, en la noche de hoy, si bien es cierto, vamos a revisar la tercera evidencia, que es el taller. El objetivo es complementar todo lo que tiene que ver con este componente de obligaciones laborales y para ello, pues, traje consigo lo que es una estructura de una nómina que tiene y cómo se liquida esto. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos o identifiquemos cuáles son los registros que se generan a la luz de una nómina. Una nómina no es otra cosa que una herramienta de liquidación. ¿De liquidación de qué? De los devengados, de los deducidos a que tiene derecho un trabajador, ¿verdad? Entonces, la estructura de la nómina está conformada primero por un campo, aquí lo tengo en verde, que es informativo, y este campo pues tiene los datos del trabajador, su nombre, su número de identificación, en algunos casos el cargo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una información, unos datos informativos. Posteriormente, tenemos un campo azul donde se consolidan los devengados. ¿Qué hay dentro de los devengados? Pues todos esos conceptos que a la luz de la regulación laboral, pues un empleado tiene derecho, como es su sueldo, sus horas extras, sus comisiones, bonificaciones, auxilios, ¿verdad? Entonces, todos esos conceptos nosotros los tenemos en cuenta dentro de los devengados. Y por último, tenemos los deducidos. ¿Qué son las deducciones? Las disminuciones de ese valor que le voy a pagar a ese trabajador. Entonces, las deducciones a la luz de la norma, pues surgen que unas son voluntarias, otras son impuestas, como es el caso de la seguridad social y los aportes a salud y pensión, que la ley exige de que el empleado haga una contribución para ese aporte. Entonces, evaluando esa estructura, pues eso es lo que nosotros hacemos dentro de una nómina. El sistema SIGO para esta tercera fase les pide eso, les pide que ustedes parametricen la nómina en el sistema, que la liquiden. Eso nos pide el sistema de SIGO. Entonces nosotros, ¿cómo lo hacemos? Bueno, en el sistema ya ustedes tienen el paso a paso de cómo funciona el sistema. Pero ¿cómo lo determinamos nosotros a través de la contabilidad para verificar su buen cálculo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, aquí dentro de la nómina, registrar el trabajador, ¿verdad? Entonces,
aquí me estaré registrando yo, el número de identificación de ese trabajador. Es muy importante y de hecho ese dato lo tenemos dentro del contrato laboral. ¿Cuál es el sueldo mensual de ese trabajador? ¿Verdad? Una cosa es el sueldo que yo establecí bajo mi contrato, otro será mi sueldo base. Entonces, voy a suponer que el sueldo base es de 1.500.000 pesos. Este trabajador, estamos liquidando la primera quincena del mes de noviembre, este trabajador solo laboró 10 días al servicio de la empresa, ¿verdad? Entonces, automáticamente el sueldo base cambia. ¿Cómo calculo yo el sueldo base? Pues tomo el valor del sueldo, lo divido entre 30 días, para efectos laborales se tienen en cuenta, dividido, ya lo dividido 30, multiplicado por el número de días que ese trabajador realmente laboró. Eso le va a permitir calcular cuál es su sueldo base. Adicional a eso, pues yo podría decir que ese trabajador tiene derecho a auxilio de transporte, no supera, ¿verdad? Eso está como en 160.000 y algo, el valor del auxilio de transporte, ya ustedes luego lo validarán. Entonces, ese es el valor de auxilio de transporte. Recordemos que si bien a la luz de la norma existe un monto de auxilio de transporte, la empresa puede optar de dar prestaciones extralegales, así lo llaman, extralegales, porque la norma indica algo, pero la empresa por decisión propia, pues realiza un pago mayor, ¿verdad? Porque la norma lo que establece es el valor mínimo, pero las empresas tienen autonomía en tomar un mayor valor para a sus trabajadores. Entonces, ahí tenemos el auxilio de transporte. Y tenemos también dentro de los devengados las famosas horas extras. Las horas extras y los recargos están determinados por los días de la semana en que lo hacemos, es decir, si es, eh, si es de lunes a viernes, que es un horario habitual, son los sábados, pero por el contrario también tiene unas tarifas se tiene cuando se tiene o se elabora bajo días dominicales y festivos, entonces las tarifas son diferenciales. Entonces esto me permite determinar a la luz de la norma cuáles son los porcentajes o las bases sobre las cuales se calculan el tema de las horas extras. Entonces, a nivel laboral, ejemplo, tenemos que una hora extra diurna tiene una tarifa o un adicional del 25%. Entonces, ¿cómo se calcula ello? Pues para calcular el valor de las horas, tomamos el valor del sueldo, lo dividimos entre el número de horas que tiene el mes, ese valor de hora lo multiplicamos por el factor, que en este caso sería el 1.25, porque la voy a hacer diurna, por la cantidad de horas. Esto ustedes lo tienen dentro del anexo del taller, pero lo hago aquí como para que ustedes también revisen, porque sé que dentro del taller les pide liquidación de la nómina. Entonces, cuando hago ese ejercicio, pues aquí me está mostrando, ¿verdad? Que mi hora extra, mis 3 horas extras, tienen un valor de 23.438 pesos. Entonces, la sumatoria de todo lo que yo recibo como trabajador es lo que a la luz de la liquidación de nómina se considera como devengados. Entonces, esos son los famosos devengados. Entonces, ahí tengo el sueldo, el auxilio, las horas, las comisiones, vuelvo y repito, las bonificaciones que son establecidas a la empresa de acuerdo a sus políticas. Por otro lado, tenemos las deducciones. ¿Qué son las deducciones? Las deducciones son todos esos valores que le son descontados al trabajador, ¿verdad? Unos por efectos de la ley, como es el caso de la salud y la pensión. La ley establece que al trabajador hay que deducirle esos porcentajes, que es el 4%,
sobre el valor de sus devengados. Entonces, esa es una deducción legal, la ley lo está ejerciendo y aplica para todos los que tengan contrato laboral. Pero existen también otras deducciones por diversos conceptos, por embargos, que es cuando un juzgado da una orden para que la empresa deduzca del salario de X trabajador el valor de una cuota monetaria, de alimento monetario para sus hijos, el valor de una deuda que tiene pendiente con un tercero, entonces el juez notificó a favor del tercero y se debe hacer un pago. Entonces, todos esos conceptos que son notificados y que son argumentados a la luz de la ley, pues se pueden generar dentro de la liquidación de la nómina. Otras deducciones son consideradas voluntarias. Y decimos de voluntaria porque el trabajador da la autorización para que yo pueda hacer la deducción. Es el caso de un préstamo, cuando las empresas autorizan prestarle dinero a sus trabajadores. Entonces, este autoriza esa deducción. Otro efecto lo tenemos a través de las libranzas y resulta que las libranzas son un convenio que realizamos a través de los empleados con las entidades financieras. Esta les presta a una menor tasa y en esa menor tasa el compromiso que tendrá la empresa, ¿verdad? Es hacerle una deducción. Entonces, algunas empresas utilizan estos mecanismos para no sacar de su dinero, sino que envían al trabajador directamente ante el banco y el banco les presta el dinero y el empleador se compromete a su deducción. Entonces, también hay conceptos de retenciones en la fuente. Ese también es una deducción legal, ¿verdad? Todos los agentes de retención, cuando sus empleados tengan base para ello, pues deberán efectuar retención en la fuente. Entonces, con todos estos valores de deducciones determinamos su total y el neto a pagar es la diferencia que tengo entre lo que me gané. Para este caso, lo que me gané tiene que ver con el sueldo, el auxilio, las horas extras, y a eso le resto las deducciones que por ley o voluntariamente pues decidí se efectuara. Entonces, con esto, yo indico aquí que este trabajador tiene o debo de entregarle en efectivo 641.563. Ese es el valor correspondiente a su asignación salarial durante esos primeros 15 días del mes de noviembre. Entonces ya yo procedo a liquidar la nómina, la liquido y posteriormente la causo y la pago a cada uno de los trabajadores que esté relacionado en ella. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Profe, por concepto de retención en la fuente, ¿cómo se hace ese cálculo? Okay, muy buena pregunta. Entonces, para efectos de retenciones en la fuente, el Estado ha establecido dos mecanismos o dos procedimientos, así se llama. Entonces, esos dos procedimientos, pues el trabajador pues decide a cuál de los dos se somete. Uno tiene consigo, esperen un momentico, uno tiene consigo un promedio de acuerdo a los últimos 6 salarios del trabajador, ¿verdad? Y establece una cuota fija de retención. Otro, pues simplemente lo aplica dependiendo los resultados que haya tenido el trabajador o los devengados. Entonces, esto normalmente aplica para salarios superiores a 5 millones de pesos. Hay que revisarlos de todas formas, esto es necesario. Entonces, fíjense que aquí están los dos procedimientos, procedimiento 1, procedimiento 2. Entonces, lo que hacemos a través de eso, pues es una depuración. Entonces, lo que nosotros recibimos a la luz de la ley, pues hace parte de nuestra utilidad. Entonces, eso es lo que indica la ley con respecto a ello.
Vamos a ver si me descarga el formato. Y te muestro este formato. Ok, vamos a esperar que abra el archivo. Ok. Entonces, aquí tenemos el procedimiento 2. Entonces, nos dice que relacionemos el sueldo, el auxilio, los datos del trabajador, ¿verdad? A eso le vamos a restar los aportes que hizo el trabajador a salud y a pensión y otros conceptos por efectos de seguridad social. Vamos a determinar cuál es el valor que no es constitutivo a la luz de la ley como renta, teniendo en cuenta que el trabajador debe desplazarse, que el trabajador está ejecutando, entonces no tiene efectos de deducción, digámoslo así, deducciones que reducir su valor de ingresos. Entonces, este cálculo permite exonerar parte de los ingresos que el trabajador recibe, porque para efectos tributarios, insisto, pues casi que lo que nosotros ganamos todo es una utilidad según el resultado que arroja el procedimiento tributario. Pero es válido recalcar de que no todo es ingresos, ¿verdad? O no todo es, digámoslo así, rentabilidad o utilidad. Nosotros recibimos un sueldo, nosotros realizamos las deducciones y demás, pero es conveniente también tener en cuenta todas estas diversidades de variables porque van a disminuir el valor de pago de su trabajador. Entonces aquí me dice que puedo descontar los valores de salud, de pensión, de ARL que cotice el trabajador. Entonces, si bien es cierto, salud se paga el 12.5, pues lo que permite la norma es la deducción por efecto del aporte que hizo el trabajador. O sea, en este caso, que nosotros ya liquidamos, pues hablamos de 20.938. Profe, en el taller dice que el salario del que gana más de pues, los 10 salarios mínimos es de 13 millones de pesos. Ese sería el sueldo mensual. Sin Correcto. embargo, ahí dice que para la novedad de la nómina eran 11 millones y medio. A esos 11 millones y medio, según lo que leí del salario integral, el 70% constituye salario y el 30% son prestaciones. Igualmente, la empresa tiene que pagar lo que es la seguridad social. Aquí a Eh, él se puede descontar lo que es el 4% que le correspondería y el fondo, ay, el fondo, ¿cómo es que? De solidaridad. sí, exacto, pero son 4% para salud, 4% para pensión y el 1% de fondo de solidaridad pensional. Lo primero es indicarte que tengan en cuenta el valor del salario mínimo actual, ¿verdad? Entonces, ese valor de salario mínimo actual no nos da para tener salario integral. Entonces, revísenlo. Creo que en esa actividad, ya enseguida, de hecho, ahorita la abro y validamos, pero en esa actividad no tenemos salario integral. Sí tenemos un salario que va a estar sujeto a retención en la fuente, que es lo que Eh, estamos haciendo acá, pero él no tiene, digámoslo así, no está dentro de las características de ser integral. Entonces, por lo menos él se gana 11 millones de pesos. Voy a decir que de esos 11 millones de pesos, teniendo en cuenta pues lo que me estabas leyendo allí, él aporta, a ver, el 4% es salud, de pensión, perdón, aquí sería el 5%. Y haría entonces el aporte del 4% para salud y para pensión. Para pensión sería el 5. Si el trabajador tiene
o paga intereses por su vivienda, también son deducidos. Entonces, aquí lo que hacemos es simplemente restar los valores que a la luz de la norma se pueden restar para aplicar la retención. Una vez hemos hecho esto, la misma aplicación me dice cuál es el valor de la retención que le puedo aplicar. Y mira que ahí lo que tú me decías, hay un porcentaje que está exonerado para el cálculo del impuesto. Entonces, si yo voy a aplicar esta retención, yo diría que este personaje no tiene base para efectos de retención. Para este año no tendría la base. Profe, yo tengo una duda con el descuento, ese obligatorio del fondo, ese del 1%, ¿lo tiene que hacer la empresa en la liquidación de la nómina? Correcto, sí, señora. Ese sería un aporte. Lo que establece la norma con respecto a ello es que cuando se ganan más de 4 salarios mínimos, entonces lo tienen en una escala de 4 a 6, de 6 a 7, ejemplo, entonces va incrementando las tarifas para efectos de deducción de ese fondo de solidaridad. Entonces empieza con el 1% y va subiendo en la medida que el trabajador devenga más ingresos. Ok. Hasta Pero ahí sí, yo voy. pero sí, efectivamente, la deducción debe realizarse por parte de la empresa. Es la empresa quien efectúa la deducción. Profe, y en el caso de que el sueldo del trabajador sí aplique para la retención y escoja pues este descuento como mensual, ¿cuánto tiempo tiene la empresa para declarar y pagar eso, esa retención que hizo? Las retenciones, la norma indica que se pagan de manera mensual. Es decir, que las empresas deben declarar y pagar las retenciones todos los meses, mes vencido. Entonces, ahorita estamos en noviembre, las retenciones que le hagan ahorita en noviembre se van a pagar en diciembre en enero y así sucesivamente. Pero adicional a eso, como la empresa le aplicó retención en la fuente, ella al inicio del año hasta el 15 de marzo tiene plazo para entregarle los certificados de retención en la cuenta del trabajador, porque esos valores que le retiene le permiten que él se pueda descontar o deducir de su impuesto de renta. Profe, ¿y la declaración que hace la empresa, con qué formato lo hace en la plataforma de la DIAN? Con el formulario 350. Y El 350. formulario 350, ahí se describen las retenciones por compras, por servicios, por honorarios, por arriendos, y también hay una por sueldos o salarios. Igualmente se paga con el 490. Sí, ese es el recibo de pago. Digamos lo que el 350 es como el comprobante de causación y el 490 es el egreso de la salida. Pero sí. Ah, bueno, profe, ya en esa parte era donde pues tenía como mis dudas con esa retención. Ok. Ese trabajador que ustedes le están haciendo sí va a tener base para efectos de retención, entonces para que lo revisen y demás. Ok. Entonces, esta es la primera parte de la nómina y nosotros lo que hacemos, así como realizamos los diferentes conceptos de devengados y deducidos, de esa misma manera contabilizamos. Para efectos de contabilidad, yo digo que tengo 3 contabilizaciones, ¿verdad? Tengo 3 registros contables. Tengo un registro que es la liquidación de la nómina, tengo una provisión para prestaciones sociales y una apropiación, ¿verdad? Para efectos de seguridad social. Entonces, es eso lo que se genera a través de la liquidación. Entonces, para ello, lo que nosotros hacemos, o el registro inicial, lo que me obliga, es a detallar cada uno de los conceptos que se generan a través de la nómina.
Entonces, aquí tengo el sueldo, tengo el auxilio de transporte, tengo las horas extras, ¿verdad? Él allí, como todos son gastos para la empresa, pues allí simplemente voy teniendo la relación de cada uno de los conceptos que pagué en el devengado. Y por otro lado, tengo los deducidos, tengo la deducción de salud, de pensión y el valor a pagar, ¿verdad? Si la empresa no lo va a pagar de manera inmediata, pues yo lo puedo dejar registrado 210505, que se llama salarios por pagar, ¿verdad? Como una cuenta pendiente de pago y posteriormente haré el comprobante de egreso y ese egreso pues ya lo voy a acusar el pasivo en el débito contra la salida del pago. Entonces siempre que hay pago, pues se va a generar el efecto de reducción de la caja o banco una vez se efectúe. Si no se está efectuando el pago, se debe dejar causado dentro de una cuenta por pagar y por eso tomé la 25, ¿verdad? Que es una cuenta por pagar y específicamente es sobre sueldos pendientes por pagar. Entonces, con esto tenemos el primer registro contable. Luego que hemos liquidado la nómina, que es lo que le corresponde al trabajador y que yo le pago de acuerdo a los periodos que tenga establecido en la empresa, procedo a hacer los cálculos de prestaciones sociales. Entonces resulta que las prestaciones sociales, si bien es cierto, no se pagan cada 15 días, ¿verdad? Ni cada mes. Es conveniente de que la empresa realice sus cálculos y por eso lo llamamos como una provisión. Permítanme. Ok, entonces les decía que con las prestaciones sociales, la empresa tiene consigo, ¿verdad? La obligación con cada trabajador, por tener un contrato laboral, tiene la obligación de pagarle un salario por cesantías, otro salario por las primas, 15 días de salario reconocidos en tiempo para que vaya y disfrute de vacaciones y el 12% anual del porcentaje o de los valores de las cesantías. Eso a la luz de la norma es lo que se establece como obligatorio. Habrán algunas empresas que paguen más por antigüedad, por aguinaldo, pero esas son ya extralegales, ¿verdad? No hacen parte de la obligación de la empresa, sino que es una manera de incentivar económicamente a sus empleados. Entonces, con esto, con estos porcentajes, nosotros podemos garantizar que una vez se cumplan esos 12 meses que tiene el año, la empresa va a tener provisionado, va a tener causada en su contabilidad un porcentaje pequeñito, ¿verdad? Hasta ir reuniendo la totalidad del sueldo de ese trabajador para que cuando tenga la obligación de hacer el pago, la empresa en su contabilidad así lo refleje. Entonces, ¿qué hacemos nosotros periódicamente una vez ha liquidado la nómina? Calculamos, ¿verdad? Y yo aquí le registré el 8.33 del total de vengado, el 1% del total de vengado, el 8.33 para las primas, que siguen siendo del total de vengado, y para efectos de vacaciones tomamos el 4.17. ¿Por qué el 4.17? Porque el trabajador se le van a reconocer 15 días, ¿verdad? 15 días de descanso y esto corresponden a un año de servicio. Entonces, por cada año de servicio, pues el trabajador tiene derecho a 15 días de salario. Entonces, para el cálculo de las vacaciones, tomamos total de vengado menos auxilio y este nos da el valor base. ¿Por qué no tomamos el auxilio de transporte para las vacaciones? No lo tomamos
porque sencillamente el auxilio se paga para que el trabajador se movilice hacia la empresa. Si el trabajador no se traslada hacia la empresa durante su receso, pues yo no debo o a nivel legal estoy amparado como empresa de no reconocerle auxilio de transporte. Entonces, esa es la razón por la cual no se liquida ese componente de auxilio de transporte. Entonces, estos valores de cesantías que vamos calculando todos los meses, los contabilizamos igual. Entonces ya tenemos un registro de causación, ¿verdad? De esas prestaciones sociales de la empresa. Lo voy a poner aquí un color más fuertecito. Entonces aquí tenemos, ¿cómo causamos eso? Tenemos un gasto, que fue lo que generó la empresa, un gasto. Lo tenemos contra una obligación financiera. Entonces, siempre que estemos haciendo cálculos de provisiones, van a estar allí dentro de las obligaciones. Dentro de las obligaciones vamos a encontrar la 26, todas son los pasivos, todos son de las 26. Entonces, para que los ubiquen, la 261005, 261010, todas están ahí. Entonces, cada uno de los conceptos de prestaciones están relacionados y nosotros lo que hacemos es reconocer el gasto y la obligación. El gasto y la obligación. Entonces, ya reconocimos esto. Fíjense que yo aquí no estoy generando ninguna salida. Simplemente estoy reconociendo que como empresa le debo a ese trabajador ya este monto de prestaciones sociales que aquí para este caso son 142.000 pesos. Ok, entonces ya ahí tenemos lo que es la seguridad social. Por otro lado, tenemos todo el componente de, teníamos listo lo de prestaciones sociales. Por otro lado, tenemos el componente de seguridad social. Para el componente de seguridad social, como se los orienté en la última sesión que tuvimos, en ese componente, pues todas esas entidades lo que buscan es proteger al trabajador, ¿verdad? Generarle salud, que cualquier eventualidad, accidente, él pueda estar protegido, que tenga los mejores servicios para que se recupere y nuevamente retorne a su trabajo, ¿verdad? Entonces, la seguridad social busca ello. Desde el año 2012, una reforma tributaria exoneró a algunas empresas en el pago de salud, en el pago del SENA, en ese porcentaje del SENA, eso que ustedes observan ahí en verde. Entonces, desde esa reforma se exoneró a algunas empresas. ¿Quiénes están exonerados? Están exonerados las empresas, personas jurídicas que tengan a partir de un trabajador. La condición es que ese trabajador no puede devengar 10 salarios mínimos. Si ese trabajador devenga 10 salarios mínimos, la empresa deberá hacerle la contribución a salud y al SENA y al ICBF. También le da esa exoneración a las personas naturales. Entonces les dice a las personas naturales que si tienen 2 o más trabajadores, pues estarán exonerados del pago de seguridad social. Entonces, por eso lo resalté allí en verde, porque esa condición va a estar establecida, se puede dar o no la exoneración dependiendo de las condiciones de la empresa. Entonces, para nuestro caso, o de hecho, para el taller, nosotros vamos a tener la combinación de ambos. Vamos a tener empleados a los cuales debemos hacerle la contribución de salud, de pensión, y por otro lado vamos a tener los aportes del SENA e ICBF, ¿verdad? Entonces, es eso lo que tenemos allí. Hola, Dinauri, cuéntame. Profe, entonces esa planilla que está ahí la tenemos que hacer por cada empleado. En la contabilización en el sistema, él les pide que lo hagan por empleado. De hecho, como el sistema registramos todo con terceros, ustedes lo deberán contabilizar por trabajador. Es correcto lo que usted me menciona. No, que para que, pues yo lo hice con los 3 y ya hice las provisiones y pues
cuesta el doble mantener esos 3 empleados para el ejercicio. Exactamente, sí, pero a la hora de cargarlo al sistema, usted puede hacer una planilla general donde estén los 3 DINAURI, pero a la hora de vincularlos al sistema, el sistema te va a pedir tercero por tercero, entonces tendrás que liquidar el sueldo, las prestaciones sociales, la seguridad social por trabajador. Ah, ya. Pues sí, más fácil porque así de una vez tengo los datos ya que los calculo la hoja de cálculo. Exactamente, es correcto. Si lo tiene consolidado, igual cuando lo cargue el sistema, les tocará fraccionarlos para poderlos registrar. Ah, no. Igual ya tengo esa parte, la tengo lista y pues lo Sí. que hago es duplicar ¿cómo se llama? El Ah, formato. sí, eso es súper fácil de hacerlo aquí, no es sino darle un clic y él me permite duplicar la hoja, la muevo, la copio y automáticamente me genera una copia del archivo tal cual. Ok, entonces les decía que estos aportes a seguridad social son las contribuciones que realiza la empresa y en estas contribuciones de seguridad social puede existir esa exoneración. Ustedes allá van a tener empleados que cumplen con la exoneración, pero hay otros que no, ¿verdad? Entonces, aunque la empresa tenga el número mínimo de empleados o tenga más de los empleados que exige la norma como mínimos, pues deberá hacerle aporte porque sencillamente no se extiende la condición y es que no sobrepase los 10 salarios mínimos. Entonces, nosotros aquí también hacemos el respectivo cálculo. Entonces, hacemos el cálculo de pensión, de ARL y de caja de compensación. La contabilización de esta última parte de la nómina también se reconoce dentro de los pasivos, ¿verdad? Dentro de los gastos y los pasivos. Reconozco el gasto de la ARL, de pensiones, de la caja de compensación y obtengo una obligación porque la seguridad social se paga mes vencido. Como se paga mes vencido, pues es necesario que nosotros dejemos causado mes a mes la obligación que tiene la empresa y que cuando vaya a realizar su pago, pues solamente sea cruzar el pasivo contra la caja. Y cuando hablo del cruce, hablo sencillamente que tengo el pasivo en el crédito, una vez liquido la nómina, pero si lo voy a cancelar, ¿cómo sería la manera de llevarlo a cero? Pues cruzar o registrarlo en el débito. Lo estoy pagando, lo llevo al débito, ya no te debo nada, entonces eso mismo va a reflejar mi saldo de cuenta. Entonces, no sé si hasta aquí tengamos preguntas. Profe, pues por mi parte, no. Tenía la duda, era cómo los registraba, pues los causaba así como los tiene en orden. Porque pues me había Sí, apoyado en videos, pero pues me dejaba, todavía quedaba con la duda. Entonces, si eso todo era un solo asiento, y pues lo que veo es que se relaciona el gasto con la cuenta por pagar, porque en el ejercicio no dice que se pagó, es exactamente. causarlo nada más. Exactamente, entonces en todo debemos dejar la causación allí pendiente, pero revise porque ahí dice se liquida y paga. Entonces, revise el concepto que no estén liquidando un comprobante de egreso. Entonces, revisa en la definición de la transacción DINAURI que dice cómo es liquida y paga. Entonces, profe, si ya pagué la nómina, lo único que voy a pagar, ya esos salarios por pagar, ya pasa al débito contra el banco, ¿cierto? Que es el Correcto, que dice. va a disminuir. Pero las cesantías y el otro concepto de seguridad social, bueno, la seguridad social sí se La tiene que seguridad. liquidar. Exactamente. La seguridad social, de hecho, para este periodo, para esta fase de 3, va a quedar pendiente de pago. Usted va a contabilizar
y va a quedar allí pendiente de pago. En la cuarta fase, lo que se hace es liquidar unos trabajadores, entonces lo cruzamos con los saldos de la cesantía, lo que tenemos contabilizado. Hay pago de seguridad social, entonces ahí sí hacemos el cruce del pasivo versus la caja o el banco. Ya, entonces solamente hago la causación y el pago de la nómina del sueldo. Lo que es cesantías es solamente ese registro para aprovisionamiento. Y la seguridad Correcto, social, la causación para luego en la próxima fase hacer el pago. es correcto, Dinauro. Ah, listo, profe. Yo creo que entendí. Vamos a ver cuándo lo esté haciendo. Me faltaba solamente esa parte. Ok, perfecto. No sé las demás compañeras, Cindy, Melissa, si tienen alguna pregunta. No, bueno, profe, también todo está muy claro. Ahí gracias por Dina que hizo esa pregunta y pues a mí también me aclaró muchas cosas. Ok, perfecto. Ya de aquí lo que nos va a quedar haciendo falta es la liquidación, pero nosotros no tenemos todavía liquidación de contrato, entonces la podemos ir trabajando poco a poco para que ustedes la vayan observando, porque no vamos a tener todavía esa liquidación de contrato. Entonces, ese será como un nuevo ejercicio que hagamos. Entonces, en la próxima sesión, seguramente vamos a tener una próxima sesión, todavía con ustedes me falta el componente de seguridad y salud en el trabajo, y me falta el componente de ética con ustedes. Ustedes no alcanzaron a trabajar el componente de ética, no lo recuerdo, no lo tengo aquí a la memoria, entonces me No, faltarían profe. todavía, El servicio al cliente. exacto, me faltarían esas dos transversalidades con ustedes. Tengo inglés, trabajamos inglés, sí la trabajamos, esa sí la tengo clara. Y me falta servicio al cliente también. Me falta el tema de servicio al cliente. Yo miro por aquí. Entonces, con esas dos, sí, me falta seguridad y salud en el trabajo y me falta también lo de servicio al cliente. Lo de medio ambiente, ya lo trabajamos. La memoria no me deja acordarme. Contabilidad, Sí, trabajamos esa ya la trabajamos, entonces nos faltaría, porque la intención, sí, claro, la intención con ustedes es avanzarlos, cosa que cuando finalice el calendario académico, ustedes tengan ya herramientas para ustedes trabajar todas las evidencias de esa fase y que ustedes puedan seguir trabajando solitos. El 10 ya no tendremos encuentros, sesiones en línea, sino que por el contrario, pues ya ustedes van a tener. Entonces eso es lo que estoy haciendo y creo que vamos por buen camino. Tenemos 2 semanas y en esas 2 semanas, pues lo que vamos a hacer es ello. Aprovecho y les anuncio que en la semana del 27 al 2 de diciembre vamos a tener comité de evaluación para que lo tengan muy presente. En ese comité de evaluación lo que hacemos es evaluar cómo va el avance del programa de formación y es muy importante que lo que tengan por allí pendiente por entregar lo hagan. Ya le estamos haciendo seguimiento para que los instructores terminen su evaluación, les puedan emitir juicios y ustedes tengan como todas las herramientas allí para el desarrollo de sus competencias. Entonces, esas es como las apreciaciones que tengo para la noche de hoy. Entonces, doy por finalizada la sesión. Si no tenemos más preguntas, para la próxima trabajamos para que vayan revisando el tema de liquidación y terminemos el conjunto de todo lo que se trabaja en una liquidación de obligaciones laborales en una empresa. profe, yo tengo una duda.
Sí, señora, dígame. Tengo una factura, ¿cierto? Que Sí. ya tiene 2 millones de pesos, ¿cierto? Y ahí le aplica lo que es la retención, se le sugirió a retención al cliente del 2.5 por compras, no por servicios. Entonces, es verdad que yo la tengo que registrar para que el sistema me quede con el valor disminuido, porque es que no me entran esos 2 millones. El 19% va a ser para la DIAN y el 2.5 me lo van a retener a mí. ¿Usted está vendiendo? ¿Puedo ¿Usted está... registrar? Pregunta, Yo, ¿usted está vendiendo o usted está comprando? yo estoy vendiendo. Ok, entonces la venta, entonces usted registra la venta fue de qué, de contado o a crédito. No de contado. Ok, pero tener recibo de caja para generarlo. Sí, La segunda transacción, ok. sí, se Usted lo que hizo un abono. El cliente hizo un abono del 60%. Tenía que pagar pues el restante, el 40% ya en contraentrega. ok. Entonces usted lo que puede hacer ahí, Dinaudi, es genera la venta para que la factura le quede con el cálculo de retención. Usted debe parametrizar al cliente, al tercero, para que aplique la retención, ¿verdad? Y en la liquidación de la venta, el sistema te lo va a permitir hacer. Y cuando estés registrando el pago, que no te deje en el pago efectuar la retención en la cuenta. Es eso lo que podrías hacer. Lo que hacemos allí es llevar el IVA, es cierto, dices desde la DIA, la retención te va a quedar como una cuenta por cobrar porque es una venta lo que estás haciendo, entonces me están reteniendo, entonces me queda allí como saldo a favor para mi próxima declaración de renta. Es eso lo que debe hacer el sistema. Entonces esa retención te la contabiliza en la 13, pero para que te lo liquiden la factura deberás tener parametrizado el tercero para que él haga el cálculo en la liquidación de la factura. Liquidación de la factura. Ok, cierto que yo no se puede emitir pues la factura electrónica con la retención allí en la base. La factura electrónica con la retención, usted debería dejarlo hacer. ¿Te deja Pero hacerlo? sí, Si tú lo sí lo tienes. dejo hacer, porque es que el cliente me llegó con esa duda porque me aplicaron una retención que no tenía nada que ver con el monto que ya se había pactado y pues estábamos entre las áreas contables hablando y a mí me quedó la duda y yo le dije, no, pues yo voy a preguntarle a la profesora bien porque pues la base tiene que, sí o sí, la ley dice que tiene que aplicarle la retención. Claro, sí, señora. Pues ellas no me discriminaron cuáles otras retenciones estaban aplicando y pues yo les solicité que me enviaran de una vez lo que es el certificado de retención y pues Claro. de una vez como afirmar de que en efecto la factura iba bien con todos los montos bien descritos y las deducciones que se habían, las retenciones que aplicaba. Lo que pasa es que hay algunos sistemas que no realizan, pero no realizan el proceso de retención. Pero más que porque sea facturación electrónica, puede ser por los parámetros. No tengo al cliente parametrizado para que en el momento en que yo le venda, él me efectúe retención de manera inmediata. Puede ser eso en el sistema. Pero si tienes claro el efecto de la retención en el pago, debe quedar el detalle, deben de dar el soporte, así como lo solicitaste, de qué retenciones te aplicaron, para que lo puedas contabilizar. De eso se trata la contabilizar, conciliar con el otro, qué tipo de transacciones se generaron para poder ajustar la tuya en este caso, porque te aplicaron retenciones. Sí, aplicaron y la diferencia es bastante grande, entonces pues yo realmente cuando vaya a organizar y a emitir un recibo de pago, pues la voy a tener que pagar yo y pues no, Claro. una factura de esas no me conviene. Eso.
seguramente deben entregar el soporte de la retención y es factible que hagan retenciones de IVA. Es factible que lo hagan y la retención de IVA corresponde al 15% del valor del IVA, también tendrías que validar eso. Entonces, no solamente hago retenciones en la fuente, también hago retenciones de IVA. Y esas retenciones de IVA son deducibles cuando liquidamos y declaramos el valor del IVA. Pues el tema del IVA. Si lo hacen de manera bimestral, yo ahí me puedo... Esa sí se certifica, entonces lo certifican casi que de manera inmediata, lo certifica y usted se lo puede descontar del valor a pagar del IVA. Entonces es probable que te hayan otra retención diferente a la fuente. Entonces, en las retenciones en la fuente que me hagan, las deduzco anual en la declaración de renta. Sí, si es un cliente, sí. Si es un cliente el que te está efectuando, sí. La retención en la fuente. La retención del IVA te la puedes descontar en el bimestre siguiente en la declaración. No, sí, es así. No, listo, Ambas profe. se contan en la 1355.15, si no estoy mal, y la 1355.17, que son saldos a favor, son una cuenta por cobrar a la DIAN. Tengo una cuenta por cobrar que se la cobro cuando presente la declaración de renta. Tengo una cuenta por cobrar cuando presente mi declaración de IVA. Estas dos cuentas me sirven. Profe, me ha salvado porque yo tenía esa duda. Ah, bueno, perfecto. De eso se trata. Muchas gracias, profe. Con todo gusto. Feliz noche. Que tengan una feliz noche. Igualmente, Dina. Feliz noche, profe, gracias. Noche, Melissa. Con todo gusto. Muchas gracias, profe. Con todo gusto, Cindy. Feliz noche.